Chamoy X ha evolucionado significativamente con el tiempo. Inicialmente, en 2019, la idea era crear una versión oscura inspirada en los creepypastas de Loquendo, adaptando ese estilo a Chamoy. La primera versión presentaba a Chamoy y amiguis como los media, donde una chica llamada Penélope buscaba un video maldito. Al verlo, morías. En él, Chamoy X, consumida por los celos, asesinaba a Tinga por ser el centro de atención, y también a los camarógrafos. Esta Chamoy primigenia era fundamentalmente envidiosa, un rasgo clave en su desarrollo. En la segunda versión, Chamoy estudiaba en un convento, pero voces internas la impulsaban al mal. En 2021, añadí la habilidad de ver versiones alternativas de personas en sueños, provenientes de universos paralelos. Al ver una versión de sí misma con una vida perfecta, la ira y los celos la motivaban a eliminar a esas contrapartes. Esta idea surgió de un video sobre multiversos. La versión actual incluye un multiverso propio, magia, tanto buena como mala, crímenes e injusticia. Aunque los poderes X se inspiraron inicialmente en Sonic X, ahora Chamoy los usa con menos frecuencia. A pesar de la crueldad de Chamoy X hacia sus amigos de Distropolisland, ellos la quieren incondicionalmente. Criada en un entorno tóxico, a menudo ignora el impacto de sus palabras. En Distropolisland, la pasividad-agresividad es común, incluso entre los amigos de Chamoy, quienes también la han tratado mal. Mole, a pesar de tener la oportunidad de vengarse por el bullying y el desprecio, decide perdonarla al ver un cambio en su forma de pensar. El encuentro de Chamoy X con contrapartes de sus amigos en universos alternativos le ha ayudado a desarrollar empatía, aunque a veces olvida lo aprendido y recae en viejos hábitos. Sin embargo, ha dejado de ser cruel con sus amigas. A pesar de su corta edad, los hermanitos de Chamoy X son lo más importante para ella, ya que sin ellos, Chamoy podría haber sido una persona aún peor. Ella los cuidó desde que eran recién nacidos, pero siempre vivió con el temor de que se los quitaran tras el fallecimiento de su padre, a quien Chamoy mató en venganza por el trato que recibió. Por ello, decidió huir con sus hermanos y los llevó a una casa abandonada, pues no quería que terminaran en el orfanato de las chiquiadas, ni en manos de la Liga de la Negligencia Infantil. Chamoy los cuidaba, pero también encargaba a sus hermanos a Gecko, su mascota, y, en ocasiones, cuando sentía que no podía dejarlos con cualquiera, Chamoy X se los llevaba a distintos universos alternativos, aunque Churro y Atole no entendían el porqué. En el peculiar universo alternativo de la Vela Perpetua, Miskala Padilla y Paco Procopio personifican la luz en la oscuridad. Miskala, más que una directora, es el faro de comprensión para sus alumnas, un refugio ante las travesuras de Chamoy y su séquito. Lejos del canon de Destroyer, esta Miskala Padilla abraza su autenticidad, maquillada y segura, ofreciendo una bondad genuina. Mole, su fiel alumna, encuentra en ella un confidente en tiempos de tribulación familiar y amistosa. Paco Procopio, heladero de corazón junto a su hermano, sorprende con su alma bondadosa, perdonando las jugarretas de chimichanga de Joker con la paciencia de un santo. Sin embargo, Miskala, con su instinto protector, le anima a plantar cara. En este Paco sucumbe al encanto de Miskala, enamorado de su dulzura y fortaleza. En definitiva, son los héroes inesperados de esta entrañable realidad alternativa. La escuela La Vela Perpetua se distingue por su accesibilidad a todas las clases sociales, desde las más acomodadas hasta las más humildes. A pesar de su estricto reglamento, esto no detiene a Chamoy X y su grupo de amigos, quienes se dedican a gastar bromas pesadas y molestar a los demás estudiantes. El acceso a la institución es selectivo debido a sus rigurosas normas. Sin embargo, la bondadosa maestra Miskala no logra imponer su autoridad. Lo más destacado de esta escuela es que sus graduados se convierten en figuras clave para el futuro de la ciudad de Distropolisland. La familia Beribaiz, benefactora en Distropolisland, esconde secretos tras su labor caritativa. Desapariciones y orfandad coinciden con acuerdos de los padres de Beribaiz con Negligencia Infantil, una organización que ofrece ayuda integral. Beribaiz sospecha que la fundación familiar oculta oscuros secretos, sintiéndose atrapada en una posible conspiración. En el corazón de Distropolisland, el hospital del Dr. Chui se alza como un faro de esperanza y salud. El Dr. Chui, considerado por muchos como el mejor médico de la región, ha construido un santuario donde la medicina de vanguardia se combina con un toque de excentricidad. Su seriedad profesional se equilibra con la peculiar visión de la enfermera Tania, quien ve en los fetos a viajeros interestelares.
Lejos de descartar sus ideas, Chui valora su talento y prefiere seguirle el juego, manteniendo así a su mejor enfermera a su lado. A pesar de su fachada seria, el Dr. Chui es un hombre compasivo que cree firmemente en la igualdad en el acceso a la salud. Su hospital ofrece servicios asequibles para todos los habitantes de Distropolisland, asegurando que nadie quede excluido de la atención médica que necesita. Aunque Distropolisland y The Distorted Destroyer son universos distintos, comparten similitudes. Ambos son lugares hostiles donde las personas pueden ser crueles. Además, en ambos universos hay una enfermera Tanya con traumas. Chamoy Exe, gracias a los viajes interdimensionales, sigue viva en The Distorted Destroyer tras derrotar a Chamoy the Cartoonist. En su enfrentamiento, Chamoy the Cartoonist usó sus habilidades de caricatura para defenderse, pero fue superada. Chamoy Exe, herida y debilitada, huyó a The Distorted Destroyer, donde la Distorted Tanya la encontró y la ayudó. Tras recuperarse, Chamoy mintió a Tanya sobre sus padres y le encargó a sus hermanos mientras supuestamente buscaba a su madre. En realidad, Chamoy planeaba eliminar a sus otras versiones. A pesar del peligro, Chamoy confiaba en Tanya, sabiendo que la mayoría de sus versiones eran pacíficas. Al regresar, Chamoy se llevó a sus hermanos, ignorando las advertencias de Tanya sobre los peligros. A pesar del cariño de Tanya por Churro y Atole, Chamoy insistió en regresar a casa, prometiendo visitarla. Finalmente, Chamoy Exe regresó a su universo, cumpliendo su promesa de visitar a Tanya e incluso convertirse en su ayudante. Anónimo es un personaje enviado por la Asociación Sinfonía Temporal para capturar a Chamoy Exe, viva o muerta. Chamoy Exe ha causado un caos en universos alternativos, matando inocentes e impidiendo acciones necesarias, lo que motivó a la asociación a actuar. Anónimo debe llevar a Chamoy Exe a prisión universal, aislándola de su familia y amigos. Si la situación empeora, tiene permiso para eliminarla. Anónimo se distingue por su rostro oculto y un maletín que le permite viajar entre universos alternativos. Aunque puede viajar en el tiempo, esto está prohibido debido a la complejidad y el riesgo de desastres temporales. Desde que Exe le otorgó sus poderes, Chamoy Exe adquirió la capacidad de generar portales dimensionales, abriendo caminos a universos alternativos. Esta habilidad no solo le permite viajar, sino también alterar la realidad a su antojo. Sin embargo, Chamoy Exe debe ejercer este poder con cautela. Aunque ella misma es inmune a los efectos de la manipulación de la realidad, las personas cercanas pueden sufrir consecuencias imprevistas y a veces devastadoras. Los portales dimensionales siguen siendo un enigma. Algunas personas pueden atravesarlos sin experimentar cambios significativos, mientras que otras pueden enfrentar transformaciones profundas o peligros inesperados. Este misterio añade una capa de complejidad a los viajes de Chamoy Exe, convirtiendo cada salto a otra dimensión en una aventura llena de incertidumbre y riesgo potencial. Distegas, con su personal y lavado de dinero, es un lugar donde se apuesta, se puede disfrutar de compañía y beber para pasar un buen rato. También cuenta con hoteles. Sin embargo, dejando de lado su fachada atractiva, Evil Mango es el heredero de este lugar. Distegas es conocido por ser un sitio donde se puede ser estafado o incluso asesinado por el propio Evil Mango si se tiene la mala suerte de perder una apuesta con él. Además, Distegas esconde un trasfondo oscuro. Asesinatos, secuestros, lavado de dinero, trata de personas, etc. Se rumorea que la alcaldesa de Distropolisland también apostaba allí y encubre los asuntos turbios que suceden. Sin duda, Evil Mango en el futuro será el dueño de este lugar y, quién sabe, tal vez gane las elecciones de Destroyerland para ser el presidente de todo el territorio. La madre de Chamoy Exe es una figura central en la desintegración de su hogar y en el desarrollo de la personalidad de su hija. Su negligencia y priorización del dinero sobre el bienestar de sus hijos son evidentes. A pesar de ser consciente del abuso que su esposo infligía a Chamoy, no intervino, mostrando una preferencia por los beneficios económicos que él proporcionaba a través de sus otros hijos, Churro y Atole. Además, la madre engañaba a su esposo y, en su juventud, manipuló a su mejor amiga para casarse con su prometido, creyendo erróneamente que él era adinerado. Al descubrir que la riqueza provenía de la amiga, ya era tarde, pues estaba embarazada de Chamoy. Este resentimiento hacia su hija fue constante, culpándola de sus propios problemas. La situación se agravó cuando el padre, influenciado por la madre, intentó deshacerse de Gecko, aunque Chamoy logró revivirlo. El karma alcanzó a la madre cuando fue acusada de la muerte de su esposo, un crimen que en realidad cometió Chamoy Exe.
La madre, más preocupada por la desaparición de Churro y Atole que por la de Chamoy, levantó sospechas que Chamoy aprovechó para manipular la escena del crimen y culparla, logrando así su libertad. Esta pequeña ciudad sufre de varias restricciones. Por ejemplo, los ciudadanos no tienen acceso a ciertos programas de televisión y la vestimenta está controlada, lo que resulta en que todos visten de manera similar. Además, existe discriminación hacia las personas con cabello de colores. El aire de la ciudad está contaminado con residuos tóxicos, pero, curiosamente, en lugar de enfermar a la gente, solo los pone de mal humor, a pesar de que viven en condiciones de opresión. También tienen normalizado el comportamiento pasivo-agresivo entre ellos. Amparo, la alcaldesa, es una figura manipuladora que no está al tanto de las necesidades de los ciudadanos, pero irónicamente, exige que todos sigan sus reglas. Además, la economía local está en una situación precaria. Sin duda, el libro de Birria encierra numerosos misterios. Desde que Birria lo tuvo en su posesión, se encargó de protegerlo para evitar que cayera en manos equivocadas. El libro contiene magia oscura, específicamente magia prohibida, pero también alberga magia útil. Se desconoce con certeza quién es el autor del libro o en qué época fue creado. Con la ayuda de este libro, Birria está buscando la forma de calmar los poderes de Chamoy Exe. Además, algunas páginas del libro están rotas o contienen mensajes subliminales. Chico Zapote sufrió múltiples adversidades. La pérdida de su madre, el abandono de su padre, las bromas de su prima Chimichanga y el desprecio de sus tíos. Sin embargo, lo más grave fue el acoso constante de Chamoy Exe. A pesar de que Chico Zapote rechazó los sentimientos de Chamoy de manera amable, intentando ofrecer su amistad, a Chamoy no le importó y continuó acosándolo, llegando incluso a secuestrarlo y obligándolo a hacer cosas que no quería. Aunque Chico Zapote había expresado claramente su falta de interés en el amor durante su adolescencia, comenzó a sentirse atraído por personas de su mismo sexo, lo cual no agradó a Chamoy. Este acoso no se limitó solo a él, sino que también se extendió a sus distintas versiones. El acoso llegó a un nivel tan extremo que Chico Zapote se sintió vulnerable y llegó a pensar que ya no valía la pena esconderse, accediendo finalmente a ser pareja de Chamoy Exe. Los amiguis de Chamoy Exe representan un trastorno mental. Por las cosas que vivieron, Chamoy Exe, líder con trastorno antisocial, desprecio por los derechos, trastorno límite, inestabilidad emocional y psicótico, pérdida de la realidad. Tinga, amiga leal, trastorno límite, miedo al abandono, rasgos sádicos, placer en el sufrimiento y posible TEP por trauma pasado. Mole, tras ser mordida y sufrir bullying, TEP, trastorno antisocial, venganza, depresión y posible TIP, disociación. Mango. Trauma complejo por traición familiar y violencia, desconfianza, dificultades emocionales y baja autoestima. Berry Knife. Atacada y transformada, TEPT, trastorno antisocial, venganza, depresión y trastorno de adaptación. Chico Zapote. Huérfano maltratado, trauma infantil, aislamiento, obsesión y falta de empatía. Chimichanga. Prima, impulsiva y burlona, posible TLP, trastorno de conducta y disociativo, amnesia. Birria. Responsable y perfeccionista, presión familiar y trauma, ansiedad, posible TAD, toco-depresión. Gecko, más que un personaje, es una amalgama grotesca de desesperación y magia oscura. Su historia comienza con un acto de abandono y violencia. Aplastado en una carretera, su muerte es solo el preludio de una existencia aún más horripilante. Chamoy, consumido por la desesperación, lo revive mediante un ritual prohibido, pero Gecko regresa como una sombra grotesca, su mente y cuerpo corrompidos. La resurrección desata instintos primarios y aberrantes, lujuria insaciable que lo lleva a la violación interespecie, canibalismo, y un servicio macabro a Chamoy Exe limpiando escenas del crimen. Para mantener el equilibrio de su resurrección, comete un asesinato ritual, ofreciendo un alma inocente a las fuerzas oscuras. Gecko no es solo un monstruo, es un espejo de nuestros miedos más profundos, una advertencia sobre los peligros de desafiar las leyes naturales y jugar con fuerzas oscuras. Su existencia es una disección de la depravación humana, un recordatorio de que la verdadera monstruosidad reside en nosotros mismos. Los neonatos realmente llegaron a Distropolisland. Los neonatos no cayeron directamente en Distropolisland, sino en las cercanías del orfanato de las Chiquiadas, y mucho tiempo después. Sin embargo, no todos los neonatos llegaron a la Tierra 013, el universo de Chamoy Exe.
Solo los defectuosos, aquellos con fallas consideradas inaceptables por sus contrapartes perfectas. Estos neonatos perfectos, enfocados en la conquista planetaria, veían a los defectuosos como un estorbo. Por ello, decidieron enviarlos a la Tierra 013, un lugar que, irónicamente, reflejaba su propia imperfección. Los neonatos defectuosos aterrizaron en los campos de maíz a las afueras del orfanato, donde fueron descubiertos por los niños huérfanos. A pesar de su apariencia grotesca, los neonatos se convirtieron en juguetes para los niños del orfanato, aunque su existencia permaneció en secreto para el mundo exterior. En realidad, su impacto fue limitado y confinado a los muros del orfanato. Ian, el destinado a ser Salvador, vio su destino truncado por Chamoy Exe. En una de sus incursiones entre dimensiones, Chamoy Exe tropezó con un universo donde una versión adolescente de Ian la derrotaba, ya fuera con su vida o su libertad. Aterrada ante la idea, Chamoy Exe rastreó a su Ian en su propio universo, solo para descubrir a un niño de 6 años, vulnerable y desamparado. Decidida a extinguir la amenaza antes de que floreciera, Chamoy Exe inició una campaña de terror psicológico contra el pequeño Ian, manifestándose en su propia cocina para sembrar el pánico. Insatisfecha con solo asustarlo, Chamoy Exe perpetró un acto de crueldad indescriptible. Asesinó a su madre y hermanas, sumiendo a Ian en un abismo de soledad y dolor. El huérfano fue a parar al orfanato de las Chiquiadas, un lugar de explotación y miseria, del cual logró escapar milagrosamente. Fue en la huida que Ian descubrió su don, unos ojos color miel capaces de vislumbrar fragmentos del futuro. Chamoy Exe, al enterarse de esta habilidad profética, la consideró una amenaza intolerable. En un acto de barbarie, le arrebató los ojos a Ian, sumiéndolo en la oscuridad perpetua. Sin embargo, la fortuna sonrió al niño cuando Nursetania lo rescató de las garras de las Chiquiadas, brindándole refugio y cuidados. A pesar de su ceguera, Ian demostró una resiliencia y una inteligencia notables, aprendiendo a navegar el mundo con sus otros sentidos. La pregunta que persiste es, ¿se alzará Ian para reclamar su destino y vengarse de Chamoy Exe? Chamoy Exe sabe cocinar porque, debido al trabajo de su madre, tuvo que encargarse de las tareas del hogar y aprender a cocinar. Tras la muerte de su padre y el arresto de su madre, se vio obligada a cuidar de sus hermanos, utilizando sus habilidades culinarias. Sin embargo, al mudarse a la casa abandonada, los suministros se agotaron y la carne se volvió extremadamente cara. En una situación desesperada, Chamoy Exe recurrió a lo impensable. Utilizando restos de su padre, preparó cupcakes de carne humana. Ella misma probó uno y ofreció a sus amigos, quienes, sorprendentemente, disfrutaron del sabor. También comenzó a alimentar a sus hermanos con alimentos hechos de carne humana, aunque al principio se negaban y ella tenía que obligarlos, incluso recurriendo a la violencia. Chamoy siempre trató de ocultar que la carne era humana. Desde el principio, usó la carne humana como sustituto de la carne animal, ya que era más barata y fácil de conseguir. Así fue como Chamoy Exe desarrolló estos hábitos caníbales. Aunque no siempre consume carne humana, también come otros alimentos que no requieren refrigeración, pero esto no cambia el hecho de que sabe cocinar con carne humana. Chamoy Exe, un personaje conocido por su crueldad y falta de piedad al matar, esconde una historia de profundo sufrimiento. Detrás de esa fachada despiadada se encuentra una niña que fue víctima de abuso sexual por parte de su propio padre. La falta de apoyo y consuelo por parte de su madre agravó aún más su trauma. Este abuso es la razón por la que Chamoy Exe siempre oculta su cuerpo, cubriéndose con medias largas y suéteres. Su padre justificaba sus actos atroces argumentando que estaba borracho y que tenía una hija muy linda. A pesar de su trágico pasado, muchos condenan sus acciones violentas, argumentando que su sufrimiento no justifica el asesinato de niñas inocentes y variantes de universos alternativos. La tachan de estar mentalmente enferma. Sin embargo, también es importante destacar que Chamoy Exe cuidó de sus hermanos, impulsada por el constante temor de que su padre pudiera lastimarlos. Este acto de protección revela un lado vulnerable y protector en medio de su oscuridad. La enfermera Tania y su peculiar obsesión con los neonatos. Nursetania es una enfermera muy importante en el hospital del Dr. Chui, pero su único inconveniente es que está un poco desequilibrada, ya que, tras la pérdida de su hijo, quedó traumatizada, aunque ella lo niegue. Por eso, cada vez que le toca atender un parto, ve a los bebés neonatos como niños traídos del espacio.
Hace un tiempo, vio caer una nave con neonatos, casiméritos y espumantis raritos y especiales en el campo de maíz del orfanato, aunque no pudo llegar a tiempo ya que el campo era bastante grande. Desde entonces, se quedó con esa extraña idea de que los neonatos y los bebés humanos tienen algo similar y especial. Ella es quien suele dar tratamientos médicos a los niños del orfanato, ya que es buena gente y, a veces, atiende a los neonatos raritos del orfanato y a los niños. Aunque trata de contarle eso al Dr. Chui, este no le cree, ya que piensa que está loca. Sin duda, Nurse Tania tiene esa rara obsesión con los neonatos. Mole, la amiga de Chamoy Exe, siempre fue una persona bondadosa, especialmente con los animales, sin importar cuán feos o peligrosos fueran. Un día, fue mordida por su propia araña mascota, la cual era radiactiva. La mordedura le causó graves daños, destrozándole los huesos y dejándola en coma. Sus padres, creyéndola muerta, la enterraron. Sin embargo, Mole no murió. La mordedura provocó una transformación. Al despertar, ya no se reconocía a sí misma. Inicialmente, sintió miedo, pero este fue reemplazado por un deseo de venganza. Movida por el dolor y el rencor acumulados, ya que sus amigas le hacían bullying, la ignoraban y sus padres no la querían, decidió matar a las personas que le habían hecho daño, incluyendo a sus propios padres y a aquellos que le hicieron la vida imposible. Después de su mutación, Mole se convirtió en algo más que humana. Aunque finge ser una persona normal, en realidad, ella murió y su cuerpo formó parte de la mutación arácnida. A veces, veneno negro brota de sus ojos, aunque ha aprendido a controlarlo. Es capaz de devorar personas enteras, pero sufre de baja autoestima. Todo el sufrimiento que padeció fue el detonante de su transformación y la razón por la que actuó de esa manera. Distropolisland, que alguna vez fue un campo de concentración, no siempre fue una pequeña ciudad con tecnología y ciertas desigualdades. También es un lugar con alta contaminación debido a las plantas nucleares. En 1914, durante la Guerra de las Almas, Distropolisland albergaba un campo de concentración. En tiempos de guerra, las personas eran menospreciadas. Sin embargo, tras el fin de la guerra en 1945, el antiguo campo de concentración se transformó gradualmente en una pequeña ciudad. El abuelo de Amparín se convirtió en el alcalde, y posteriormente ella misma ocupó ese cargo, mostrando una mentalidad tan perversa como la de sus antecesores. Amparín, la dictadora. A diferencia de su encarnación original, Amparín personifica la crueldad. En su papel de dictadora, oprimió a los habitantes de Distrópolis con mano de hierro. Su régimen se caracterizó por el racismo, el clasismo y el sexismo, perpetrando actos ilegales en secreto y llevando a cabo experimentos inhumanos. El poder absoluto que ejercía, desprovisto de límites legales, sofocó las libertades civiles y aplastó cualquier forma de oposición mediante la represión. Amparín sumió a la sociedad en un estado de miseria y desesperación, utilizando el miedo y la propaganda como herramientas para mantener su férreo control. Exe y el diablo, la misma entidad en universos alternativos. Existe la posibilidad de que Exe y el diablo sean la misma entidad, manifestándose en distintos universos alternativos. Esta teoría se sustenta en el misterioso libro de Birria, cuya autoría y fecha de creación son desconocidas. Sin embargo, su antigüedad es evidente por el tipo de escritura y el desgaste del papel. No es casualidad que este libro sea el medio específico para invocar a Exe. Se sabe que Exe proviene de un universo de sufrimiento eterno, al igual que el reino del diablo, y que rara vez se manifiesta físicamente. Además, las personas que han hecho tratos con Exe han tenido finales desastrosos, un destino similar al de quienes pactan con el diablo. Aunque esta teoría es intrigante, la probabilidad de que Exe y el diablo sean la misma entidad se mantiene en un terreno incierto, entre la afirmación y la negación. La razón detrás de las bromas y el maltrato de Chimichanga hacia Chico Zapote. Chico Zapote no merecía las bromas de su prima Chimichanga, y la razón es la siguiente. Antes de quedarse solo, su padre siempre fue una persona conflictiva, infiel y alcohólica. Su madre, en contraste, era dulce y tierna, aunque Chico Zapote apenas la recuerda. Un acto particularmente reprobable del padre de Chico Zapote fue involucrarse con la madre de Chimichanga, tía de Chico Zapote. Este hecho destruyó el matrimonio de sus tíos. El padre de Chico Zapote desapareció y su madre falleció. Por lo tanto, Chico Zapote no merecía ese desprecio, ya que no era culpable de las acciones de su padre.
Chimichanga lo culpa de que sus padres ya no se amen como antes, aunque esto ocurrió cuando él era muy pequeño y, técnicamente, no tiene responsabilidad alguna. Las bromas de Chimichanga, inicialmente inofensivas, se volvieron más psicológicas y crueles con el tiempo, reflejando su profundo rencor. Lo irónico de la situación es que, a pesar de que la madre de Chimichanga admitió haberse involucrado con el padre de Chico Zapote, los padres de Chimichanga nunca se divorciaron. Los accidentes de los antiamiguis. Los accidentes que sufrieron los amigos de Chamoy X no fueron simples casualidades. Estaban destinados a ocurrir, formando parte esencial de su evento canónico. Sin estos incidentes, los amigos de Chamoy X se habrían corrompido, transformando a Distrópolis Land en un lugar aún más sombrío y deplorable. Birria. Conocimiento silenciado de los horrores en Distrópolis Land. Existe una conexión clave entre estos dos puntos del iceberg. Birria, a pesar de ser una poderosa hechicera, rara vez emplea sus habilidades para propósitos dañinos. Amparín, consciente del peligro que Birria podría representar, la mantiene bajo constante amenaza. Antes del ataque de Exe a los amiguis de Chamoy, Birria presintió la inminencia de una tragedia, pero no le dio mayor importancia, confiando en la capacidad de Chamoy para resolver la situación, como era costumbre. Aunque Chamoy intervino, su solución resultó contraproducente. Ahora, Birria comienza a comprender la magnitud de sus poderes y considera utilizarlos para otros fines, aunque se ve imposibilitada de actuar contra el gobierno de Amparín debido a las constantes amenazas. Adicionalmente, la asociación ha advertido a Birria que no se involucre demasiado, ya que estos eventos son parte integral del canon, y su intromisión podría desencadenar un caos en universos alternativos. El libro de Chamoy X. Un año antes del fallecimiento de su padre y el arresto de su madre, su abuela le había regalado una libreta para la escuela. Sin embargo, Chamoy la utilizó para plasmar sus pensamientos. Posteriormente, decidió transformar esas notas en un libro, pero debido a su falta de experiencia en la escritura y su reprobación en la materia de literatura, la redacción y el estilo eran deficientes. Principalmente, Chamoy narraba los sucesos con un tono crudo y directo. Además, digitalizó el texto y lo publicó en el Wattpad de la creadora, haciéndolo pasar como propio. No obstante, según los amigos de Chamoy X, la versión de los hechos presentada en el libro contiene inexactitudes. Mencionan eventos que nunca ocurrieron, como la cita con Chico Zapote o la reconciliación con Mole Araña, la cual, según Mole, se desarrolló de manera diferente. También señalan inconsistencias, contradicciones, críticas sutiles hacia sus amigas, victimización para generar simpatía en los lectores, y una mención superficial de la muerte de Violeta y las desapariciones, tratándolas como sucesos sin importancia. Además, Chamoy relata sus actos más reprobables sin ningún tipo de filtro. Muchos conocidos de Chamoy X afirman que la publicación y distribución del libro se realizaron de manera poco legal. Se rumorea que Chamoy escribió el libro con la intención de reclutar seguidores para sus propósitos maléficos, pero la estrategia le resultó contraproducente. Es sabido que la madre de Chamoy X está cumpliendo una condena en prisión. Aunque siempre mantuvo su inocencia respecto a la muerte de su esposo, las pruebas y el juicio no la favorecieron. En el ambiente carcelario, enfrentaba el rechazo y hostilidad de otras reclusas, quienes la juzgaban severamente por, supuestamente, haber descuidado a sus hijos en busca de una relación amorosa. Se dice que Chamoy X, resentida por su propia historia de maltrato, nunca visitó a su madre, quizás sintiendo que el sufrimiento en prisión era una forma de retribución. Con el paso del tiempo, la madre de Chamoy X buscó una transformación personal como vía para obtener beneficios penitenciarios. Participó en actividades religiosas, incluyendo estudios bíblicos y, finalmente, el bautismo, buscando redimirse y acortar su sentencia. Este cambio le valió la posibilidad de una pronta liberación y la esperanza de reunirse con sus hijos, quienes, según le informaron, estaban bien. Sin embargo, la tensión latente en prisión culminó en una tragedia. Durante una disputa con otra interna sobre tareas de limpieza, fue atacada con una barra de metal, sufriendo un golpe fatal en la cabeza. La falta de supervisión inmediata permitió que el ataque pasara desapercibido hasta que fue demasiado tarde. La noticia de su muerte llegó a oídos de un familiar cercano, quien se encargó de los trámites. La reacción de Chamoy X ante la noticia es un tema de debate. Algunos creen que su aparente indiferencia se debía a la convicción de que ella, de alguna manera, había influido en el destino de su madre.
A pesar de las circunstancias, Chamoy X tomó control de los arreglos funerarios, decidiendo incinerar los restos en lugar de cumplir el deseo expreso de su madre de ser enterrada en su tierra natal. Este tema es delicado y puede ser perturbador, ya que muchas jóvenes han pasado por situaciones similares. Lo abordaré con el mayor respeto posible. Como se sabe, los tratos que sufrió Chamoy X sugieren que pudo haber quedado embarazada. Chamoy X tenía apenas 13 años, y tras los traumas causados por su padre, es comprensible que no sintiera remordimiento al matarlo. Debido a su corta edad, su cuerpo no estaba preparado para un embarazo. Por ello, cuando hizo el trato con X, este le otorgó poderes y transformó su cuerpo internamente, interrumpiendo el embarazo. Ella no habló de esto con nadie por miedo y vergüenza. Además, Chamoy X no deseaba tener un hijo producto de un abuso, para no repetir el sufrimiento de otras jóvenes en su situación. Violeta sufrió una muerte injusta a manos de Chamoy, pero no fue la única víctima. Chamoy X se asesinó a varias versiones de sí misma, impulsada por la envidia y los celos que sentía hacia aquellas que llevaban una vida feliz y sencilla, algo que ella no estaba dispuesta a permitir. Su primera víctima fue Violeta, a quien apuñaló y decapitó tras escuchar sus intenciones, eliminando así a una posible testigo. También asesinó a Margarita, una amiga a la que envidiaba por ser más inteligente, hermosa, talentosa en el dibujo y muy querida. Chamoy le infligió una muerte lenta y dolorosa, dejándola desangrarse hasta morir, aunque sus restos nunca fueron encontrados. A sus otras variantes las sometió a muertes gráficas y crueles, incluyendo ahogamiento, tortura, descuartizamiento y envenenamiento. Sin duda, Chamoy demostró una gran creatividad en sus actos de tortura, que eran sus favoritos. Chamoy X, sin saberlo, se convirtió en la responsable de la estabilización del multiverso. Sus acciones, aunque motivadas por otros fines, desencadenaron una serie de eventos que alteraron el equilibrio entre los universos paralelos. Esta estabilización, lejos de ser beneficiosa, trajo consigo enormes consecuencias, como paradojas temporales, la convergencia de realidades antes separadas y un caos desmedido que amenaza la existencia misma del multiverso. Chiquiadas y la Liga de la Negligencia Infantil Ni, a pesar de su mala reputación, el orfanato sigue albergando a muchos niños huérfanos, víctimas de sobreexplotación. Este problema es alarmante, obligando a los niños a realizar actividades inapropiadas que comprometen su bienestar. Entre las acciones reportadas se incluyen el trabajo forzado en tareas domésticas y fábricas sin remuneración, el tráfico de personas en situaciones extremas, la negligencia al carecer de atención médica y emocional, y la falta de educación al ser forzados a trabajar en lugar de asistir a la escuela. Se rumorea sobre abusos y el ocultamiento de muertes de niños a causa de estas condiciones, aunque no existen pruebas concretas que lo confirmen. Chamoy X triunfó, a pesar de los intentos de la asociación y Anónimo por capturarla de todas las formas posibles. Sin embargo, no lo consiguieron, pues Chamoy X fue más inteligente. Analizó cada posibilidad para que su plan funcionara, sin importar las consecuencias ni las paradojas multiversales. Con la ayuda de sus amigas Mole y Tinga, Chamoy X logró acabar con la Chamoy original. Aunque tuvo la oportunidad de tomar su lugar, no pudo hacerlo, ya que la asociación la estaba buscando y corría el riesgo de ser descubierta, pues notarían que actuaba diferente. Por ello, decidió reiniciar su propio universo y por fin tuvo la vida pacífica que tanto anhelaba con sus hermanos. Después de mucho tiempo, pudo vivir cómodamente con sus hermanitos, teniendo una casa propia. Varias Chamoys sobrevivieron, y la más poderosa de todas es Chamoy, una parodia graciosa de la Chamoy original, pero, sin duda, la más fuerte de todas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Si quieren descubrir más sobre mis OCs, no olviden darle like y suscribirse al canal. Yo soy Gabriela Worlds, y nos vemos en el próximo video.